Bienvenidos al caso de estudio de arquitectura empresarial para el DBS Bank. Esta arquitectura fue construida por el ingeniero Carlos Enrique Díaz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El contenido del siguiente ejercicio contempla la presentación de lo que es el DBS Bank. Se van a definir algunos concerns o intereses de los stakeholders. Hablaremos de la capa motivacional, tomaremos el baseline, el estado actual del DBS, y hablaremos del target, lo que se espera alcanzar con la implementación de la arquitectura empresarial. Tomaremos el gap análisis, cómo fue la transición entre el baseline y el target. Hablaremos de los paquetes de trabajo de los cuales se han propuesto para seguir la implementación de esta arquitectura y tomaremos también el análisis de costos de lo que implica hacer este desarrollo. DBS Bank es un banco asiático que quiere llegar a ser el banco más representativo pues en su sector, en Asia, y para ello quiere aprovechar la cultura tecnológica de la década apuntando siempre a la innovación. Su meta es reducir la intervención humana en sus procesos, quiere mejorar los tiempos de respuesta de atención con sus clientes, tener transacciones más seguras y pues claro está, aplicando lo que es tema mobile y tema en aplicaciones web. Los concerns que tenemos para nuestra arquitectura son los siguientes: mejorar la presencia de DBS Bank en Asia, reducir el número de sucursales, optimizar los procesos operacionales, mejorar los tiempos de respuesta para los clientes, aprovechar los datos disponibles, crear una cultura organizacional, aprovechar los nuevos recursos tecnológicos en tema mobile y web y implementar un sistema de Big Data o análisis de datos. Para la primera vista tenemos la capa motivacional. En la capa motivacional vamos a encontrar diferentes drivers, entre ellos uno es la satisfacción de los accionistas. También tenemos un tema de valoración, de renombre y de costos, pero también se ha incluido un driver que habla acerca de la satisfacción del cliente. Cada uno de ellos tiene una especialización como tal. En el caso de la valorización estamos hablando de cambios de la economía, cambios de la cultura tecnológica, desarrollos tecnológicos, análisis predictivos, y para ello se busca también implementar un tema de redes sociales e Internet de las cosas. Tenemos definidos unos goals importantes, de los cuales tenemos el primero que se encuentra en esta sección. DBS Bank quiere convertirse, o su mayor objetivo es convertirse en la mejor opción de bancos asiáticos. Para ello, le apunta también a lo que es el mercado regional. Quiere incubar la innovación impulsada por la tecnología, busca reducir ese trabajo manual y para ello tenemos en esta sección diferentes objetivos o divisiones de objetivos, los cuales plantean unas métricas, las cuales quieren alcanzar y unos requerimientos para poder llegar a esos objetivos. De igual forma, en el marco regional encontramos el tema de mejorar la experiencia del cliente y tocamos algunos aspectos respecto al tema de optimizar pues, los procesos y el contacto pues, con los usuarios. Siguiendo, vamos a encontrar el baseline, tocamos en gran parte la capa de negocio, en la que tenemos el análisis de datos, nuestro punto de capacidad principal, en el que vamos a hacer este estudio. Tenemos unos procesos, como está habilitar la captura de datos, alinear procesos y estrategias para BI, desarrollar alianzas estratégicas, establecer reglas para la gestión de contenido y a su vez unos objetos como tal que le apuntan a esos procesos. Este es el estado actual, este es el baseline de lo que es DBS Bank. Vemos un ejemplo en el caso de los aliados estratégicos, el personal de DBS Bank y otros bancos en los cuales tienen que comunicarse porque ningún banco es aislado. Y a su vez estos tienen pues, sus partners. En la parte de alinear los procesos y estrategia para BI, solo se tiene lo que es las políticas de DBS Bank. Habilitar la captura de datos, bueno, DBS Bank actualmente tiene pues la información base de cada usuario que se hace a través de registros por medio de documentos y una plataforma no muy robusta respecto al aprovechamiento de esa información. Y
Por último, en la parte superior tenemos el tema de los usuarios. Los usuarios son los que alimentan en gran medida lo que va a ser el análisis de datos. Pero entonces hablemos ahora no del baseline, sino hablemos un poco del target. De igual forma partimos del mismo objetivo, el mismo goals, sí, de convertirse en la mejor opción de bancos asiáticos y de incubar la innovación impulsada por la tecnología. Tenemos el tema de análisis de datos, de cómo se va especializando, y ya tenemos un macro como tal de un proceso que se va a llamar gestionar el análisis de datos, y esa internamente está compuesto por diferentes procesos como establecer reglas de gestión de contenido, alinear procesos y estrategias para BI, preparar infraestructura para BI, desarrollar alianzas estratégicas, desarrollar el potencial BI y finalmente habilitar ese tema de captura de datos, optimizar esa captura de datos. A su vez, estos se especializan, se relacionan y se asocian con otros procesos que se llevan más al detalle, no vamos a entrar al detalle en ellos, pero tomemos un ejemplo claro, el de aliados estratégicos. Ya no es solo el personal de DBS Bank, sino que se necesita tener personal con experiencia en tema de análisis de datos para los cuales se plantea una alianza con IBM Watson Cognitive. La idea también es aprovechar el tema de las redes sociales, la información que se pueda capturar de los diferentes usuarios y corroborar estas, haciendo un pareto, un match con esa información que se tiene. También se puede aprovechar la información desde otros bancos y también se tiene el tema de aprovechar el Internet de las cosas que poco a poco va creciendo y tenemos que orientar el aprovechamiento de la tecnología como lo decimos en esta propuesta de arquitectura. Hemos ampliado un poco el tema de controlar las aplicaciones, el tema del manejo de datos, la documentación, los reportes, los recursos que se van a tener allí a disposición, y se han adicionado otros procesos como realizar la investigación y la innovación de TI y pues especializando un poco más el tema de estos procesos. Ahora vemos el baseline en la que mostramos la capa de aplicación. Tenemos la capa del business, la capa de negocio y la capa de aplicación que se resalta por los elementos de color azul. Encontramos dos servicios, el servicio de registro de información de usuario y el servicio de registro de información por parte de ese banco. Encontramos unas funciones de aplicación y unos componentes de aplicación como es gestión de usuario, gestión de ese banco. Tenemos unos data objects para la capa de aplicación como son datos de usuarios y como son los datos de DBS Bank, y también tenemos unos partners. Este es el baseline de la capa de aplicación, cómo se enlaza a la capa de negocio, pero revisemos un poco más acerca de lo que podemos plantear desde el target. En el target, como vemos, nuestra capa de negocio es un poco más grande y por ende la capa de aplicación también es más robusta. Encontramos servicios específicos como el análisis de datos, el control de aplicaciones, servicios móviles, servicios de Internet de las cosas y cómo estos se implementan o pues se relacionan con lo que son las funciones. Tenemos funciones de aplicación, componentes de gestión, componentes de social media, componentes de BI, un componente core que reúne las funciones de las aplicaciones propiamente, y también esta que maneja unos data objects o los datos que se van a recuperar desde la capa de negocio, como lo vemos en la parte inferior aquí, el tema de los partners, el Internet de las cosas, los datos que se registran en DBS Bank, el tema de las redes sociales y de los usuarios que vienen a encontrarse aquí con el tema de los objetos de negocio. Eh, Tenemos las interfaces están orientadas al tema mobile, al tema web y de cómo esta parte de la aplicación contempla todo lo que se va a aplicar o está orientado al tema de lo que es BI para este caso en particular del análisis de datos. Recordemos que estamos partiendo de lo que es del goals, del objetivo de convertirse en la mejor opción de los bancos asiáticos, incubando la innovación tecnológica impulsada, pues la innovación impulsada por tecnología. Entonces aquí vemos cómo la capa de aplicación se enlaza a lo que es la capa de negocio.
Aquí tenemos el gap análisis, la hemos dividido en las tres secciones de capa de negocio, que es esta que está en pantalla. Pueden ver qué procesos se han modificado, qué procesos han aparecido nuevos e incluso qué procesos se eliminan. Tenemos procesos, roles, objetos para la capa de negocio. Para la capa de aplicación de igual manera tenemos datos, funciones y servicios. Para la capa, esta capa es la capa tecnológica, la capa que va a soportar también la parte de aplicación, es la capa tecnológica, se conocería como capa hardware. Tenemos nodos y tenemos servicios. Tenemos unos workstation, unos DBMS server actualmente como en el baseline. Cómo se maneja una diagramación sencilla y cómo vamos a llegar a nuestro target technology. Tenemos un manejador de servicios que va a tener objetos como datos de usuario, datos de transacciones. Estos se tienen que asociar o depender de una workstation que también va a estar asociada con un DBMS server, un backup server, algo que van a contener las aplicaciones core, las aplicaciones de DBMS. Se necesita el internet, cómo se va a manejar la red interna, temas de seguridad incluso. En la sección, en el lado izquierdo encontramos dentro de los manejadores de servicios el acceso a datos, el manejador de datos, análisis de datos, la generación de reportes y interfaces que nos van a permitir acceder a esa información a través de un ambiente de tecnología a ambiente físico. Para esta arquitectura, en este caso en particular, se han armado paquetes de trabajo en los cuales se pueden abordar en el siguiente orden, de tal manera que podamos optimizar los tiempos y presupuestos incluso de los entregables, de lo que se tiene que controlar. Iniciamos con las definiciones BI y alianzas estratégicas porque DBS Bank no cuenta con experiencia en tema de análisis de datos y por eso se propone que se hagan alianzas con entidades que ya manejan el tema y nos pueden ofrecer personal capacitado que nos puedan orientar a implementar esta nueva tecnología. Seguido a esto se pueden realizar dos tareas o dos paquetes de trabajo en paralelo, como lo es preparar la infraestructura BI que se va a necesitar y lo que va a ser la construcción de las aplicaciones y servicios que se van a exponer para hacer consumo de toda esta propuesta. Y finalmente llegaría el paquete de implementación y toda la parte comercial para estar al pendiente con los usuarios y todo el tema de mantenimiento. Para finalizar, tenemos entonces el análisis de costos. Este es un resumen de lo que vendría siendo la implementación de esta propuesta de arquitectura. Tenemos nuestros 4 paquetes de trabajo en la sección izquierda, definimos los paquetes como WP001 y un incremento nominal para cada paquete de trabajo. El costo diferido para cada paquete. Tenemos entonces un cálculo más o menos, el cálculo es el siguiente: beneficios de 5.940 millones. Tenemos unos costos de 2.018 millones y una relación costo-beneficio de 3.922 millones. Tenemos un ROI para el retorno a la inversión de 1.94 y en la parte inferior tenemos cómo se calculó el tema de los beneficios. Esta es la muestra de un ejercicio de arquitectura empresarial. Agradecemos su atención y atendemos si tienen alguna pregunta o algún aporte. Muchas gracias.